Todo el mundo ya sintió, en algún momento de la vida, que necesitaba justificarse para seguir existiendo en un lugar. En el trabajo, en la familia, en una relación, en una comunidad. Esa sensación incómoda de que tu presencia depende de una aprobación que nunca pediste dar. Y lo peor no es el juicio en sí. Es descubrir que ya estaba ocurriendo desde hacía tiempo, en silencio, sin que nadie hubiera tenido la honestidad de avisarte. Ahora imagina eso multiplicado. Imagina años construyendo una vida en un lugar, cumpliendo cada obligación, sin lastimar a nadie, sin deberle nada a nadie. Y entonces, en un día completamente común, 3 personas te llaman para una conversación corta y te dicen, con toda la calma del mundo, que necesitas probar que mereces seguir allí. O desaparecer. No es ficción. No es una exageración dramática. Es exactamente lo que le ocurrió a ella. Y aquí está la paradoja que esta historia carga desde el principio. La prueba que fue creada para destruirla fue la misma que reveló algo que nadie a su alrededor había tenido la capacidad de ver. Porque existe una categoría de personas que el mundo insiste en subestimar. Personas silenciosas. Personas que cargan todo solas. Personas que no necesitan una audiencia para seguir adelante. Y esas personas, cuando finalmente son empujadas hasta el límite, no se derrumban. Se rebelan. Lo que vas a ver en este video no es una historia sobre una victoria fácil ni sobre una justicia que llega en el momento correcto. Es sobre algo mucho más raro y mucho más real que eso. Es sobre lo que ocurre cuando alguien que fue ignorado toda la vida decide, en un momento decisivo, dejar de ser invisible. No con ruido. No con revancha. Con algo que asusta mucho más que cualquier confrontación directa, competencia silenciosa e inquebrantable. Y tal vez el detalle más perturbador de todo sea este: los 3 hombres que la desafiaron nunca imaginaron que el mayor peligro que corrían no era lo que ella podría hacer. Era lo que ella ya sabía. Durante años, ella fue exactamente el tipo de persona que la mayoría de las personas pasa la vida entera ignorando. Se despertaba temprano, cumplía con sus obligaciones y volvía a casa sin hacer alarde. Nada de drama, nada de protagonismo, nada que llamara la atención. En lugares pequeños, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, ese tipo de comportamiento suele ser malinterpretado. Las personas miran a quien vive así y ven a alguien sin ambición, sin fuerza, sin voz. Y cuando creen eso, dejan de mirar de verdad. Ahí es donde comienza su error. Porque existe una confusión muy antigua que todavía engaña a mucha gente, la de que el silencio es señal de debilidad. No lo es. El silencio, la mayoría de las veces, es una elección. Es la decisión consciente de no gastar energía donde no va a generar nada. Quien ya vivió en ambientes difíciles lo sabe en la piel. Hablar demasiado, en ciertos lugares, no resuelve nada. A veces lo empeora. Entonces la persona aprende a observar, a calcular, a guardar. Y va acumulando, poco a poco, algo que los demás ni siquiera perciben que tiene. Ella no tenía un círculo social envidiable, no frecuentaba los lugares correctos, no tenía el apellido que abre puertas. Pero tenía algo que poca gente desarrolla de verdad: atención. Mientras todos vivían en el piloto automático de las conversaciones vacías y de las obligaciones de rutina, ella estaba prestando atención. A lo que las personas decían. A lo que no decían. A los detalles que pasaban desapercibidos para todos. Ese es un tipo de inteligencia que no aparece en ningún currículum, pero que cambia completamente el juego cuando la situación se complica. En comunidades cerradas, la invisibilidad tiene 2 lados. Por un lado, la persona invisible es subestimada, ignorada, excluida de las decisiones importantes. Por otro, circula sin ser vigilada. Las conversaciones ocurren frente a ella como si no existiera. La información llega sin filtro.
Y quien sabe usar eso a su favor tiene una enorme ventaja sobre quien necesita ser visto para sentirse importante. Ella entendió ese mecanismo incluso antes de necesitarlo. Lo que nadie a su alrededor comprendía es que años viviendo así no la habían debilitado. La habían preparado. Cada día despertando temprano sin reconocimiento, cada tarea cumplida sin aplausos, cada momento de silencio elegido en lugar de un conflicto innecesario, todo eso fue construyendo una base sólida por dentro. Es parecido a lo que ocurre con un árbol durante el invierno, por fuera parece que no está pasando nada. Pero bajo la tierra, las raíces se están profundizando cada vez más. Y fue precisamente esa raíz profunda que nadie veía la que haría toda la diferencia cuando llegara el momento correcto. Porque la vida, de vez en cuando, tiene esa curiosa costumbre de crear situaciones que revelan quiénes son realmente las personas por dentro, lejos de lo que aparentan. Ella todavía no sabía lo que estaba por venir. Pero, de cierta forma, ya estaba lista. Solo faltaba que el mundo también lo descubriera. Existe un tipo de cansancio que no aparece en el rostro. No es ese cansancio de quien durmió mal o trabajó demasiado en un día específico. Es un cansancio acumulado, construido a lo largo de años, hecho de pequeñas cosas que nadie ve. Es el cansancio de quien resuelve todo sin tener con quien compartir. De quien llega a casa después de un día pesado y no tiene a nadie esperando para preguntar cómo fue. De quien, cuando algo sale mal, necesita tragar, respirar y seguir. Ella conocía muy bien ese cansancio. Mejor de lo que cualquiera a su alrededor podría imaginar. No tener una familia poderosa ni dinero suficiente para comprar respeto no es solo una cuestión financiera. Es una cuestión de posición en el mundo. Cuando alguien tiene un apellido conocido, las puertas se abren incluso antes de tocar. Cuando tiene las conexiones correctas, los problemas se resuelven con una llamada telefónica. Pero quien no tiene nada de eso necesita construir cada centímetro de su propio espacio con sus propias manos. Sin atajos, sin favores, sin padrinos. Y eso, aunque sea agotador, enseña algo que ningún dinero compra, la diferencia entre lo que es esencial y lo que es superfluo. Ella aprendió temprano que quejarse sin actuar no cambia nada. No porque fuera conformista, sino porque entendió que la energía es un recurso limitado. Gastar ese recurso en lamento sería un desperdicio que simplemente no podía permitirse. Entonces canalizaba todo hacia lo que importaba, resolver, avanzar, continuar. Hay algo liberador en eso, aunque también doloroso. Quien no tiene muletas aprende a caminar con sus propias piernas de una forma que quien siempre tuvo apoyo nunca necesitará aprender. Cargar con todo sola también significa tomar todas las decisiones sola. Y una decisión, cuando no hay nadie que la valide, pesa diferente. Aparece una duda que no hay forma de resolver con otra persona. Solo desde dentro. Pero es justamente ahí donde se desarrolla algo raro, una confianza genuina en uno mismo. No la confianza performativa de quien necesita mostrarse. La confianza silenciosa de quien ya se equivocó, ya se levantó, ya lo intentó otra vez y sobrevivió. Ese tipo de confianza no grita. Simplemente sostiene. Con el tiempo, ella fue entendiendo que su mayor protección no vendría de ninguna persona ni institución externa. Vendría de la reputación que ella misma construía, ladrillo por ladrillo, con cada decisión que tomaba. En comunidades donde todo el mundo se conoce, la reputación es moneda. Y la suya, aunque construida sin alarde, era sólida. Las personas que realmente la conocían sabían que era confiable. Que cuando decía que haría algo, lo hacía. Que no vendía lo que no tenía. Eso, en un entorno donde mucha gente prometía mucho y entregaba poco, valía más de lo que ella misma percibía. El peso de cargar con todo sola es real. Pero hay algo que ese peso hace que ningún otro hace igual, revela el tamaño de la persona que lo carga. Y el tamaño de ella,
nadie todavía había tenido la oportunidad de medirlo correctamente. Pero esa oportunidad estaba llegando, más rápido de lo que cualquiera esperaba. Cuando la mayoría de las personas piensa en el coraje, imagina algo grandioso. Un discurso emocionante, un gesto heroico, un momento dramático que todo el mundo va a recordar. La cultura popular está llena de esas imágenes. El héroe que enfrenta al villano de frente, la persona que grita la verdad en la cara de quien no quiere escucharla, el momento épico que cambia todo en una fracción de segundo. Pero existe un tipo de coraje completamente diferente a eso, mucho más común y mucho menos celebrado. Es el coraje de simplemente continuar cuando todo alrededor dice que no vale la pena. Levantarse todos los días sin tener la certeza de que eso llevará a algún lugar exige más de lo que parece. Es fácil ser valiente cuando hay público, cuando hay reconocimiento, cuando hay alguien animando. Lo difícil es hacerlo en la oscuridad, sin aplausos, sin ninguna garantía. Ella hacía eso. Todos los días. Sin que nadie lo notara, sin que nadie lo valorara. Y precisamente por eso, pocas personas a su alrededor tenían idea de lo que se estaba construyendo por dentro mientras la vida afuera parecía completamente común. Ese tipo de coraje tiene un nombre poco usado, persistencia silenciosa. Y es responsable de más transformaciones que cualquier explosión momentánea de determinación. Piensa en un atleta que entrena durante años antes de llegar a unos Juegos Olímpicos. La mayoría de las personas solo ve el podio. No ve los 1000 días de entrenamiento sin cámara, sin público, sin certeza de que va a funcionar. La victoria no ocurrió el día de la competencia. Ocurrió en cada mañana en que el atleta eligió entrenar incluso sin ganas. Con ella no era diferente. También existe un error muy común sobre la reputación. La mayoría de las personas cree que la reputación se construye siendo visto, apareciendo en los lugares correctos, siendo reconocido por las personas correctas. Pero la reputación real, la que sostiene cuando llega la tormenta, se construye en las decisiones que nadie está observando. Es lo que haces cuando podrías hacer algo diferente y nadie lo sabría. Es la consistencia entre lo que dices y lo que haces cuando no hay audiencia. Ella construyó la suya así, poco a poco, sin darse cuenta de que la estaba construyendo. Lo curioso es que ese tipo de coraje suele pasar desapercibido hasta el momento en que se vuelve imposible de ignorar. Es como la presión acumulada dentro de una olla tapada. Por fuera parece tranquilo. Pero al llegar a la temperatura correcta, aquello se revela de una forma que nadie puede fingir que no vio. Las personas a su alrededor vivían en la superficie de las apariencias, evaluando por lo que era visible. Y lo visible parecía poca cosa. Lo que no era visible lo era todo. Y es exactamente ese punto el que separa a quienes resisten de quienes se derrumban cuando la presión aumenta. No es talento, no es suerte, no es conexión. Es la acumulación invisible de días en que la persona eligió continuar incluso sin un motivo aparente. Ella tenía esa acumulación. Y pronto, sin planearlo, sin anunciarlo, iba a necesitar cada pedacito de ella. Hay algo interesante sobre quienes desarrollan el hábito de prestar atención, esas personas empiezan a ver patrones donde la mayoría solo ve ruido. No es un don, no es una intuición sobrenatural. Es simplemente el resultado de años observando sin hablar, escuchando sin interrumpir, notando sin juzgar de inmediato. Y fue exactamente eso lo que le ocurrió a ella. En determinado momento, sin que nadie hubiera dicho nada directamente, empezó a darse cuenta de que algo allí no cuadraba. No era nada evidente. De hecho, era exactamente lo contrario. Las primeras cosas que llamaron su atención eran demasiado pequeñas para causar alarma en cualquier persona menos atenta. Una decisión que parecía extraña pero que todos aceptaron sin cuestionar. Un valor que desapareció de donde no debería haber desaparecido. Una regla que se aplicó a unos e ignoró a otros, sin explicación, sin incomodidad,
como si aquello fuera completamente normal. Por sí solos, esos detalles no significarían nada. Pero juntos, vistos desde la perspectiva de alguien que llevaba años prestando atención, formaban un dibujo. Y el dibujo no era bonito. El problema de notar este tipo de cosas es que, junto con la percepción, llega un peso incómodo. Porque desde el momento en que ves, ya no puedes dejar de ver. Es como descubrir un error en una imagen que antes parecía perfecta. Una vez que lo viste, el error es todo lo que puedes ver. Ella intentó, durante un tiempo, dar el beneficio de la duda. Tal vez fuera coincidencia. Tal vez estaba interpretando mal. Pero las coincidencias empezaron a acumularse de una manera que coincidencia ya no era la palabra correcta. En entornos cerrados, donde las mismas personas se conocen desde hace décadas, existe una dinámica muy específica. Las irregularidades no aparecen de repente. Crecen poco a poco, se normalizan con el tiempo y se vuelven invisibles precisamente porque siempre han estado ahí. Todo el mundo se acostumbra. Y quien se acostumbra deja de cuestionar. Ella no estaba acostumbrada de la misma manera que los demás. Había llegado a ese entorno sin las capas de normalización que los otros cargaban. Y eso hacía toda la diferencia. Lo que ella estaba notando no era solo una irregularidad aislada. Era un sistema. Un conjunto de decisiones que beneficiaban constantemente a las mismas personas, mientras otras cargaban con las consecuencias sin siquiera darse cuenta. Y sistemas así no se sostienen por accidente. Se sostienen porque alguien, en algún momento, decidió que sería así. Y porque los demás, con el tiempo, fueron aceptándolo en silencio. No necesariamente por maldad. Muchas veces simplemente por miedo a cuestionar. Ella todavía no tenía certeza del tamaño de lo que estaba viendo. Pero sabía que no podía seguir fingiendo que no lo había visto. Y fue ahí donde empezó, sin quererlo, el camino que cambiaría todo. No por ambición, no por deseo de conflicto. Sino porque llega un punto en que la conciencia de una persona simplemente ya no acepta quedarse callada. Ella había llegado a ese punto. Y a partir de ahí, nada volvería a ser como antes. Existe un fenómeno curioso que ocurre en lugares donde todo el mundo se conoce desde hace mucho tiempo. Las personas desarrollan una especie de acuerdo no escrito, nunca pactado en voz alta, pero seguido por casi todos con una disciplina impresionante. El acuerdo es simple, ciertas cosas se saben, pero no se dicen. No porque las personas sean necesariamente malas, sino porque hablar cuesta demasiado caro. Cuesta relaciones, cuesta posición, cuesta la tranquilidad de seguir siendo aceptado en un lugar donde tienes que vivir todos los días. Y nadie quiere pagar ese precio sin estar seguro de que valdrá la pena. Este tipo de silencio colectivo tiene un nombre en la psicología social: ignorancia pluralista. Es cuando la mayoría de las personas en un grupo no está de acuerdo con algo, pero cada una cree que es la única que discrepa, así que nadie dice nada. El resultado es un ambiente donde todos saben que algo está mal, todos sienten la incomodidad, pero el comportamiento externo de todos sugiere que todo está bien. Es una ilusión mantenida en conjunto, sin que nadie tenga que ponerse de acuerdo. Y se sostiene justamente porque romper ese silencio exige que alguien asuma solo el riesgo que todos deberían asumir juntos. Ella conocía ese ambiente. Sabía que había personas allí que también notaban las irregularidades. No era posible que fuera la única. Pero había una diferencia fundamental entre percibir y actuar. La mayoría de las personas se queda en la percepción. Lo registran internamente, lo guardan para sí y siguen adelante fingiendo normalidad. Es, de hecho, un mecanismo de supervivencia legítimo. En ciertos contextos, cuestionar en voz alta sin tener suficiente poder para protegerse puede ser realmente peligroso. Entonces las personas aprenden a calcular. Y el cálculo, casi siempre, se inclina hacia el silencio.
Lo que hace que las comunidades cerradas sean particularmente complejas es que tienen una memoria larga y un alcance corto. Memoria larga porque todos recuerdan todo, quién dijo qué, quién cuestionó a quién salió por la puerta de adelante y quién salió por la de atrás. Y alcance corto porque las consecuencias de cualquier conflicto llegan rápido y alcanzan a todos los que están cerca. En una ciudad grande, cuestionas algo, a la gente no le gusta y simplemente cambias de ambiente. En un lugar pequeño y cerrado, no hay a dónde ir. Tienes que seguir conviviendo con las mismas personas al día siguiente. Pero hay otra verdad sobre esos lugares que rara vez se dice: el silencio colectivo no protege a la comunidad. Protege a quienes se están beneficiando de la situación. Quien gana con las irregularidades es exactamente quien más interés tiene en mantener funcionando ese acuerdo tácito. Y el acuerdo funciona mientras nadie decida ser el primero en hablar. El problema es que siempre existe, en algún momento, alguien que llega a un punto en el que el costo de callar supera el costo de hablar. Ese momento es inevitable. La cuestión nunca es si va a ocurrir. Es cuándo, y quién será esa persona. Ella estaba llegando a ese punto. Y a su alrededor, sin que nadie lo notara todavía, el silencio que había durado tanto tiempo estaba empezando a agrietarse por dentro. No con ruido. No con drama. Con algo mucho más simple y mucho más difícil de controlar, una pregunta que aún no se había hecho en voz alta, pero que ya no cabía más dentro de ella. Hay una línea invisible en todo ambiente donde el poder está concentrado en manos de unos pocos. Esa línea no está escrita en ningún lugar, nadie te avisa cuando te estás acercando a ella, y solo es posible saber dónde está después de que ya la cruzaste. De este lado, todo parece normal. Haces tus preguntas, cumples tus obligaciones, vives tu rutina. Del otro lado, te conviertes en un problema. No por lo que hiciste. Por lo que preguntaste. Ella cruzó esa línea en un momento completamente común, sin drama, sin intención de provocar nada. Hizo una pregunta simple. Y lo simple fue exactamente el problema. La pregunta en sí no era agresiva. No era una acusación. Era el tipo de cosa que cualquier persona curiosa y honesta podría preguntar en cualquier ambiente saludable. Pero los ambientes que esconden irregularidades no son saludables. Y en esos ambientes, ciertas preguntas no se tratan por el contenido que llevan. Se tratan por lo que pueden revelar. Una pregunta inocente, hecha en el momento equivocado, a la persona equivocada, sobre el tema equivocado, puede sonar como una declaración de guerra incluso si no sabías que había una guerra ocurriendo. Lo que ella preguntó tocó un punto que algunas personas allí preferían mantener enterrado. No porque la respuesta fuera un secreto guardado bajo 7 llaves, sino porque la respuesta, dicha en voz alta, haría imposible seguir fingiendo que nada estaba mal. Y mientras la pregunta no se hiciera, el silencio se mantenía. Todo el mundo podía seguir en la comodidad de la ignorancia conveniente. Con la pregunta en el aire, esa comodidad terminó. Y quien pierde comodidad rara vez agradece a quien se la quitó. Existe un concepto interesante que explica bien lo que ocurrió allí. Los psicólogos lo llaman amenaza cognitiva, el malestar que una persona siente cuando una información nueva contradice algo que cree o algo que le conviene creer. Cuando eso ocurre, la reacción natural no es aceptar la nueva información. Es atacar la fuente de ella. Es más fácil desacreditar a quien pregunta que responder con honestidad. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar con ella, de forma sutil al principio, casi imperceptible, pero constante. Las primeras señales llegaron disfrazadas de normalidad. Una respuesta más corta de lo habitual. Un saludo que perdió el calor de antes. Una ausencia en situaciones donde antes había presencia. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir, mira, esto es una represalia. Pero todo junto, leído por alguien que prestaba atención, decía algo muy claro:
hiciste la pregunta equivocada. Y ahora, sin que nadie necesitara declarar nada formalmente, ella había cambiado de posición en ese ambiente. Ya no era la persona invisible que nadie notaba. Ahora era la persona que debía ser contenida. Y aquí está la paradoja cruel de este tipo de situación. La pregunta que ella hizo era exactamente el tipo de pregunta que un ambiente saludable debería incentivar. Era señal de alguien que se preocupaba, que prestaba atención, que quería entender. En otro contexto habría sido valorada. Allí fue el comienzo de todo. Porque a veces el problema no es la pregunta. Es que fue hecha en un lugar que nunca quiso las respuestas. Los sistemas que funcionan a base de silencio tienen un instinto de autopreservación muy particular. Cuando alguien amenaza ese silencio, la reacción rara vez es directa. No aparece como una confrontación abierta, no viene con nombre y dirección. Aparece de forma difusa, distribuida, casi orgánica. Como si el propio ambiente se estuviera reorganizando para expulsar un elemento extraño. Y lo más cruel de este proceso es que, para quien está fuera, parece que no está pasando nada. Solo quien está en el centro lo siente. Y sentir sin poder probar es una de las experiencias más desorientadoras que existen. Los primeros movimientos fueron demasiado sutiles para ser denunciados. Conversaciones que se enfriaban cuando ella se acercaba. Grupos que se formaban y se disolvían de una manera que siempre la dejaban afuera. Información que circulaba entre todos menos ella. Cada una de esas cosas, por separado, podría explicarse de 1000 formas inocentes. Pero el patrón, visto en conjunto, contaba una historia diferente. Era exclusión organizada sin parecer organizada. Era el sistema reaccionando sin necesitar una orden central. Cada uno hacía su parte sin que nadie tuviera que pedirlo. Este tipo de dinámica tiene un nombre en el campo de las relaciones humanas: ostracismo social. Y las investigaciones muestran que el cerebro humano procesa la exclusión social en las mismas regiones que procesan el dolor físico. No es una metáfora. Es literalmente doloroso ser ignorado, quedar fuera, ser tratado como si no existieras. Y lo que hace que este tipo de castigo sea particularmente eficaz es que no deja una marca visible. Nadie puede ser responsabilizado por no invitar a alguien. Nadie puede ser acusado formalmente por hacer que una conversación se detenga. El dolor es real, pero la causa siempre puede negarse. Ella sintió todo eso. Y también sintió algo que viene junto con ese tipo de experiencia: la tentación de retroceder. De disculparse por algo que no hizo mal. De retractarse de la pregunta, de suavizar lo que dijo, de volverse invisible otra vez para recuperar la paz. Esa tentación es poderosa porque parece razonable. Parece que solo se trata de elegir las batallas correctas. Pero hay una enorme diferencia entre elegir batallas y borrarse a uno mismo para agradar a quienes no merecen ser agradados. Ella conocía esa diferencia, aunque en el momento fuera difícil reconocerlo. Lo que el sistema no calculó es que años viviendo sin apoyo externo habían construido en ella una resistencia que no era evidente por fuera. Quien necesita sostenerse solo durante mucho tiempo desarrolla una especie de ancla interna que no depende de la aprobación de los demás para mantenerse firme. No es insensibilidad. Es enraizamiento. La presión social que sería suficiente para hacer retroceder a mucha gente simplemente no encontró en ella el terreno que esperaba. Se dobló en algunos momentos, como cualquier ser humano. Pero no se rompió. Y mientras el sistema continuaba con sus movimientos calculados de exclusión, algo inesperado empezó a ocurrir. Algunas personas, aquellas que observaban desde lejos sin posicionarse, comenzaron a notar la diferencia entre lo que se estaba haciendo y el motivo real detrás de eso. El silencio que antes protegía al sistema empezó a funcionar en su contra. Porque el silencio, cuando se aplica injustamente, tiene una manera de revelar mucho más de lo que esconde.
Y lo que se estaba revelando allí resultaba incómodo para todos los que todavía fingían no verlo. Existe un tipo de invitación que no es una invitación. Es una convocatoria disfrazada de cortesía. Llega con un tono amable, sin urgencia aparente, sin nada que justifique alarma. Pero quien ya vivió en ambientes donde el poder se mueve entre bastidores reconoce ese tipo de llamado por lo que realmente es. No es una conversación. Es un posicionamiento. Es el momento en que quienes estaban actuando en las sombras deciden que ha llegado la hora de aparecer a la luz, no para aclarar, sino para dejar claro quién manda. Cuando ella recibió la solicitud de presentarse, algo dentro de ella ya sabía que aquello no sería simple. El lugar elegido decía mucho antes de que se pronunciara cualquier palabra. No era un espacio neutral. Era un ambiente que pertenecía, simbólicamente, a ellos. Cada detalle de ese escenario fue, consciente o inconscientemente, elegido para crear un desequilibrio. Es una técnica antigua, utilizada en negociaciones, en interrogatorios, en cualquier situación en la que una parte quiere establecer dominancia antes siquiera de abrir la boca. Colocas a la otra persona en tu territorio, rodeada de tus símbolos, y ya comienzas con ventaja psicológica. Ella entró en ese ambiente sabiendo eso. Y esa conciencia fue lo primero que la protegió. 3 hombres esperando. Cada uno de ellos con un tipo distinto de influencia en ese lugar. Uno con poder formal, otro con poder financiero, y el tercero con el tipo de poder más difícil de combatir, el poder de la narrativa, de quien controla lo que las personas creen sobre los demás. Juntos formaban exactamente el tipo de frente que suele ser suficiente para hacer que cualquiera se sienta pequeño incluso antes de sentarse. El mensaje no necesitaba ser dicho. La disposición ya lo comunicaba con perfecta claridad, aquí estás en desventaja. Pero hay algo que este tipo de estrategia no puede prever. Funciona muy bien con quien todavía necesita la aprobación de esas personas para sentirse válido. Funciona con quien construyó su propia identidad sobre el reconocimiento externo. Con quien aprendió, a lo largo de la vida, que su valor depende de lo que otros dicen de él. Pero ella no era esa persona. Años construyendo todo sola, sin red de apoyo, sin validación externa, habían producido algo que aquellos 3 hombres no podían medir solo con mirarla, una persona que no necesitaba su permiso para saber quién era. La conversación comenzó con el tono con el que suelen comenzar reuniones así. Palabras elegidas con cuidado, frases que sonaban razonables en la superficie pero que llevaban presión por debajo. Ese tipo de lenguaje que hace que una persona sienta que está siendo tratada con respeto mientras en realidad está siendo acorralada. Es una habilidad, de hecho. No una habilidad honesta, pero sí una habilidad. Y ellos la utilizaban con la naturalidad de quienes ya habían hecho aquello antes, con otras personas, en otras ocasiones que probablemente terminaron como ellos querían. Ella escuchó todo en silencio. No el silencio de quien no tiene nada que decir. El silencio de quien está escuchando de verdad, registrando cada palabra, cada pausa, cada elección de tono. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer en una sala donde todos esperan que te defiendas es simplemente escuchar hasta el final. Dejar que el otro revele todo lo que quiere revelar antes de que tú reveles cualquier cosa. Y mientras ellos hablaban, ella fue entendiendo con una claridad creciente que aquella reunión era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera allí imaginaba. Los ultimátums tienen una estructura muy específica. Se presentan como una elección, pero en realidad son la negación de ella. La lógica detrás es simple, ofreces 2 opciones, siendo que una de ellas es claramente inaceptable, y llamas a eso libertad de decisión. Es una construcción de poder sofisticada porque transfiere la responsabilidad a quien la recibe. Si la persona acepta los términos, perfecto. Si se niega, la culpa por lo que venga después será suya. El ultimátum nunca aparece como violencia. Aparece como oportunidad.
Y fue exactamente así como aquellos tres hombres envolvieron lo que tenían que decir. Las palabras fueron elegidas con precisión quirúrgica. No había acusación directa, no había amenaza explícita que pudiera repetirse a alguien de fuera y sonar como tal. Era el tipo de discurso que, contado después, parecería razonable para cualquier oyente que no hubiera estado en la sala sintiendo el peso de lo que había debajo de cada frase. Dijeron que había cuestionamientos sobre ella. Que algunas personas estaban incómodas. Que su presencia había generado una tensión innecesaria. Y entonces, con la calma de quienes están acostumbrados a tener razón simplemente porque nunca han sido contradichos, llegó la frase que resumía todo. Necesitas demostrar que mereces seguir aquí. 7 palabras. Dichas con tranquilidad, casi con amabilidad. Pero cargadas de una violencia sutil que cualquier persona con sensibilidad reconoce de inmediato. Porque esa frase no estaba pidiendo una demostración de competencia. Estaba diciendo, entre líneas, que su presencia era un problema que debía ser justificado. Que la carga de la prueba era suya. Que, hasta nuevo aviso, era culpable de algo que ni siquiera había sido nombrado. Y que ellos eran los jueces de una sentencia que ya estaba medio escrita. Lo que hace que este tipo de ultimátum sea particularmente cruel es que ataca algo mucho más profundo que la situación inmediata. Ataca la narrativa que la persona tiene sobre sí misma. Porque cuando alguien con autoridad dice que necesitas demostrar tu valor, el mensaje implícito es que tu valor está en duda. Y si no tienes una base interna muy sólida, ese mensaje se clava profundamente y empieza a hacer daño antes incluso de que te des cuenta. Empieza a hacer que la persona cuestione cosas que no necesitaban ser cuestionadas. Es una semilla de duda plantada con intención. Ella permaneció en silencio un momento después de escuchar la frase. No porque no supiera qué responder, sino porque estaba procesando algo que iba más allá de la situación inmediata. Estaba percibiendo, con una claridad que duele, que aquel ultimátum no era sobre ella. Era sobre lo que ella había visto. Era sobre la pregunta que había hecho. Era sobre el hecho de que su presencia atenta y su negativa a fingir normalidad representaban un riesgo para un sistema que necesitaba invisibilidad para seguir funcionando. El ultimátum era, en realidad, una confesión. Y ella acababa de oírla. Y fue en ese silencio cuando ocurrió algo que ninguno de los tres hombres en esa sala estaba preparado para ver. En lugar de derrumbarse, en lugar de disculparse, en lugar de hacer cualquier cosa que confirmara la narrativa que ellos habían construido sobre ella, simplemente los miró. Con la calma de quien ya ha cargado demasiado peso como para ser derribado por palabras. Y cuando finalmente abrió la boca, no fue para defenderse. Fue para hacer una pregunta. Una pregunta que cambiaría por completo la dirección de todo lo que vendría después. Todo juego tiene reglas. Pero existen juegos donde las reglas solo existen para uno de los lados. Son juegos construidos no para encontrar la verdad, no para resolver un problema, no para llegar a un resultado justo. Están construidos para producir un resultado específico que ya fue decidido antes de que el juego comenzara. Y la parte más sofisticada de este tipo de trampa es que necesita parecer legítima. Necesita tener la apariencia de un proceso justo. Porque si pareciera injusto desde el principio, la persona simplemente se negaría a jugar. Es la apariencia de equidad lo que hace que la trampa funcione. El desafío que le impusieron tenía exactamente esa estructura. En la superficie sonaba como una oportunidad. Demuestra que mereces estar aquí. Resuelve este problema. Muestra de lo que eres capaz. Cualquiera que escuchara desde fuera podría pensar que era una oportunidad legítima para reafirmarse. Pero quien conocía ese ambiente sabía algo que resultaba invisible para quien estaba fuera. El problema que ella debía resolver había sido ignorado durante años, no por incompetencia de nadie, sino porque la solución incomodaría precisamente a las personas que ahora le pedían que lo resolviera.
Era una trampa de dos niveles. En el primero, la apariencia de un desafío justo. En el segundo, la certeza de que cualquier resultado sería utilizado en su contra. Existe un concepto en el ajedrez llamado Suxban. Es la situación en la que cualquier movimiento que haga el jugador empeora su posición. No existe una jugada neutral. No existe la opción de no jugar. Cada elección disponible es peor que la anterior. Ellos habían intentado colocarla exactamente en esa posición. Si rechazaba el desafío, confirmaba la narrativa de que no merecía continuar. Si lo aceptaba y fallaba, ocurría lo mismo. Si lo aceptaba y tenía éxito, entonces necesitarían una nueva narrativa. Pero esa última posibilidad claramente no la estaban considerando con seriedad. Porque no esperaban que ella llegara hasta allí. Lo que hace que este tipo de juego invisible sea particularmente peligroso es que explota algo genuino de la naturaleza humana, el deseo de ser reconocido como competente y digno. Cuando alguien cuestiona tu valor, la reacción instintiva es querer demostrar que está equivocado. Es una respuesta emocional completamente comprensible. Pero es precisamente esa respuesta la que el juego quiere provocar. Porque cuando actúas movido por la necesidad de demostrar algo a alguien, entregas el control de la situación a esa persona. Empiezas a jugar en su campo, bajo sus reglas, en su tiempo. Y entonces la desventaja es enorme. Ella se dio cuenta de eso. No inmediatamente, no sin un costo emocional, pero lo comprendió. Y reconocer el juego invisible es el primer paso para no ser controlado por él. Porque cuando nombras la trampa, ésta pierde parte de su poder. No todo su poder, claro. El desafío seguía ahí, las personas seguían esperando y las consecuencias seguían siendo reales. Pero la diferencia entre entrar en un juego manipulado creyendo que es justo y entrar sabiendo que no lo es cambia completamente la forma en que te mueves dentro de él. La decisión que tomó a partir de ese entendimiento no fue la que aquellos tres hombres esperaban. Porque en lugar de intentar ganar el juego en los términos que ellos habían establecido, hizo algo más difícil y más inteligente, decidió jugar por razones completamente diferentes a las que ellos imaginaban. No para demostrarle su valor. No para sobrevivir en ese ambiente con su permiso. Sino por una razón mucho más simple y mucho más poderosa, que quedaría clara para todos en el momento en que presentara el resultado. Cuando personas acostumbradas al poder lanzan un ultimátum, ya tienen en la cabeza un guión de cómo se desarrollará la escena. Ese guión se basa en experiencias anteriores, en todas las otras veces en que usaron la misma jugada y obtuvieron el mismo resultado. La persona se encoge. Pide disculpas por algo que ni siquiera sabe exactamente qué es. Promete comportarse mejor, ser menos incómoda, ocupar menos espacio. Y entonces el equilibrio de poder se restablece exactamente como ellos quieren. Es un patrón tan repetido que se vuelve automático. Ni siquiera necesitan pensarlo. Solo lo ejecutan. Por eso su pregunta los tomó completamente por sorpresa. No fue un discurso. No fue una defensa elaborada. No fue una emoción descontrolada que pudieran usar como argumento contra ella. Fue solo una pregunta, hecha con una calma que contrastaba de manera casi desconcertante con la tensión que ellos habían construido cuidadosamente en la sala. ¿Y qué exactamente quieren que yo demuestre? Así de simple. 7 palabras, igual que las de ellos. Pero con una dirección completamente distinta. En lugar de aceptar los términos, ella pidió que los términos fueran definidos. Esa es una técnica que parece pequeña pero que es profundamente poderosa en cualquier situación de presión. Cuando alguien intenta ponerte a la defensiva con una acusación vaga, la tendencia natural es defenderse de esa vaguedad, intentar cubrir todas las posibilidades, justificarse en varios frentes al mismo tiempo. Eso consume energía, crea confusión y da la impresión de culpa incluso cuando no existe ninguna. Pero cuando te detienes y pides especificidad,
Cuando exiges que la acusación sea concreta, inviertes la lógica de la situación. Ahora quienes necesitan posicionarse son ellos. Y las posiciones vagas no sobreviven bien cuando deben volverse específicas. El silencio que siguió a su pregunta duró pocos segundos, pero fue el tipo de silencio que dice mucho. Era el silencio de quienes fueron sorprendidos sin una respuesta preparada. De quienes construyeron todo un escenario contando con una reacción específica y de repente se encuentran frente a una reacción completamente distinta. Uno de los tres hombres intercambió una mirada rápida con otro. Demasiado pequeña para llamar la vacilación, lo suficientemente grande para ser notada por alguien que estaba prestando atención. Y ella estaba prestando atención. Respondieron con lo que tenían disponible en ese momento, el viejo problema que afectaba a la comunidad y que nadie había conseguido resolver. Lo pusieron sobre la mesa como si fuera una prueba legítima, como si esa hubiera sido siempre la intención. Pero la forma en que lo hicieron, la rapidez con la que llegaron a ese punto específico después del silencio, reveló que aquello había sido elegido no por su relevancia real, sino por su aparente imposibilidad. Era un problema lo bastante difícil como para parecer un desafío serio, y lo bastante abandonado como para que su fracaso pareciera natural y esperado. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de ellos había previsto. En lugar de mostrar preocupación por la dificultad del desafío, en lugar de negociar los términos o pedir más tiempo, ella simplemente asintió con la cabeza. Sin sonreír, sin drama, sin ninguna de las reacciones que ellos estaban preparados para manejar. Solo asintió. Y salió de la sala con la misma calma con la que había entrado. Dejando en el aire una sensación que ninguno de los tres podía nombrar con claridad, pero que todos sintieron de la misma manera, que algo había escapado completamente de su control en ese momento. Los problemas que permanecen sin solución durante mucho tiempo en comunidades cerradas rara vez son imposibles de resolver. La mayoría de las veces persisten por una razón mucho más simple y mucho menos técnica: resolverlo significaría tocar algo que alguien prefiere que no se toque. Puede ser una estructura que beneficia a quienes están en el poder. Puede ser una dinámica que se sostiene precisamente porque el problema existe. Puede ser simplemente la comodidad de la inercia, que es más fuerte de lo que parece cuando nadie de fuera está mirando. El problema que pusieron en sus manos tenía todas esas capas. Y ella fue descubriendo cada una a medida que empezó a cavar. Lo primero que hizo fue lo que cualquier persona inteligente hace ante un problema complejo: dejó de intentar resolverlo y empezó a intentar entenderlo. Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. Resolver sin entender es como intentar arreglar un motor sin saber cómo funciona. Mueves piezas, a veces algo mejora por accidente, pero no sabes por qué y no puedes repetirlo. Entender primero significa ir al fondo de las causas, de la historia, de los intentos anteriores. Significa hacer las preguntas que parecen demasiado obvias pero que nadie se tomó el tiempo de hacer antes. Y fue en esas preguntas aparentemente obvias donde encontró las primeras piezas. Descubrió que varios intentos anteriores de resolver el problema se habían detenido en el mismo punto. No por falta de competencia de quienes lo intentaron, sino porque en cierto momento cada intento había encontrado una resistencia específica, siempre proveniente de la misma dirección, con justificaciones diferentes pero con el mismo resultado práctico: nada avanzaba. Ese patrón, visto en conjunto, decía algo muy claro. El obstáculo no era técnico. Era humano. Y los obstáculos humanos se resuelven de maneras completamente distintas a los obstáculos técnicos. No tenía recursos abundantes. No tenía equipo, no tenía presupuesto, no tenía el respaldo formal de nadie con poder en ese ambiente. Lo que tenía era tiempo, atención y la disposición de hacer el trabajo que nadie había hecho porque nadie lo había necesitado tanto como ella lo necesitaba ahora. Hay algo liberador en no tener nada que perder que ya no esté en riesgo. Cuando el peor escenario ya está sobre la mesa,
el miedo pierde gran parte del poder paralizante que normalmente tiene. Y sin el peso del miedo, la mente trabaja de una manera diferente. Más libre. Más creativa. Más directa. Semana tras semana fue construyendo un mapa del problema que nadie había construido antes. No porque fuera imposible, sino porque exigía una paciencia que la mayoría de las personas no tiene cuando no se le exige directamente. Cada conversación que tuvo, cada documento que revisó, cada detalle que parecía irrelevante en la superficie fue colocado en el lugar correcto. Y el mapa empezó a revelar algo que era al mismo tiempo sorprendente y completamente lógico una vez que lo veías. La solución había estado disponible durante mucho tiempo. Solo necesitaba a alguien dispuesto a mirar sin los filtros de quienes tenían interés en no encontrarla. Lo que estaba construyendo no era solo la respuesta a un desafío impuesto por 3 hombres que querían deshacerse de ella. Era algo que trascendía completamente aquella situación original. Porque cuando resuelves un problema real que afecta a personas reales, el impacto no se queda contenido dentro de los límites de quienes te pidieron resolverlo. Se expande. Y fue precisamente esa expansión lo que haría imposible, para el sistema que había creado el desafío, simplemente ignorar lo que ella había hecho. Existe una fase en cualquier proceso de cambio real que es invisible para quienes están fuera. Es el periodo en el que la persona ya sabe lo que necesita hacer, ya empezó a hacerlo, pero todavía no tiene nada concreto que mostrar. Ningún resultado visible, ninguna comprobación externa, ninguna señal clara de que aquello va a funcionar. Es el momento más solitario de cualquier camino difícil. Porque llevas dentro de ti una convicción que aún no puedes demostrar. Y alrededor, la vida continúa igual, las personas siguen teniendo las mismas opiniones sobre ti, y el silencio del ambiente no te da ninguna confirmación de que estás en el camino correcto. Ella vivió esa fase durante semanas. Se despertaba temprano, trabajaba, se dormía tarde y volvía a empezar. Sin público, sin aliento, sin nadie preguntando cómo iba todo. Las mismas personas que habían creado el desafío seguían con sus rutinas como si aquello hubiera sido solo otra conversación. Como si ella inevitablemente fuera a fracasar y el asunto ya estuviera resuelto. Ese tipo de indiferencia tiene un efecto psicológico específico. Pone a prueba si la motivación de la persona es genuina o si depende de una audiencia. Porque cuando nadie está mirando y el trabajo continúa, algo fundamental se revela sobre el carácter de quien lo está haciendo. Fue en ese periodo cuando algunas personas empezaron a notar algo diferente en ella, no por lo que aún estaba produciendo, sino por la forma en que se movía. Había una cualidad distinta en la manera en que llevaba las cosas. Una concentración que no necesitaba aprobación externa para sostenerse. Quien ya vio a alguien verdaderamente comprometido con algo sabe reconocer esa cualidad. Es difícil de describir con precisión, pero es imposible de ignorar cuando está presente. Es la diferencia entre alguien que intenta impresionar y alguien que está construyendo de verdad. Una de las transformaciones más importantes que ocurrió durante ese tiempo no fue visible en ningún resultado concreto. Fue interna. Ella había entrado en el desafío con una pequeña capa de necesidad de demostrar algo a aquellos 3 hombres. Es humano. Es difícil no cargar con eso cuando alguien cuestiona tu valor frente a ti. Pero semana tras semana de trabajo real, de inmersión genuina en el problema, esa capa empezó a disolverse. El enfoque se desplazó naturalmente de demostrar algo a alguien hacia simplemente hacer lo que necesitaba hacerse. Y ese cambio de enfoque transforma completamente la calidad de lo que se produce. Los psicólogos llaman motivación intrínseca al estado en el que una persona hace algo por el valor de la propia actividad, no por la recompensa externa que pueda venir de ella. Las investigaciones muestran que este tipo de motivación produce resultados consistentemente mejores que la motivación extrínseca, la que depende de recompensa, reconocimiento o miedo al castigo. Ella había hecho esa transición sin darse cuenta.
Y el trabajo lo estaba reflejando. Cada detalle estaba siendo tratado con un cuidado que solo aparece cuando a alguien realmente le importa lo que está haciendo, no lo que va a ganar por haberlo hecho. Lo que comenzó como una prueba impuesta por otros se estaba transformando en algo completamente distinto. Se estaba convirtiendo en la mayor demostración que ella jamás había hecho para sí misma sobre quién era y de lo que era capaz. Y esa transformación, silenciosa e invisible para quienes estaban fuera, era mucho más significativa que cualquier resultado que pudiera presentar al final. Porque los resultados cambian situaciones. Pero este tipo de descubrimiento sobre uno mismo cambia a la persona entera. Y una persona transformada por dentro lleva eso mucho más allá de cualquier desafío específico. Presentar un resultado que nadie esperaba tiene un efecto muy específico en una sala. No es alegría, no es celebración, no es el reconocimiento cálido que cualquier persona merece cuando resuelve algo que todos habían dejado de intentar resolver. Es un silencio distinto del silencio normal. Es el silencio de quienes están procesando algo que contradice una narrativa que ya estaba lista. De quienes tenían una historia en la cabeza sobre cómo iba a terminar aquello y de repente necesitan reescribirlo todo. Ese silencio es incómodo de una manera que ninguna palabra puede disimular completamente. Y ella lo reconoció al instante. Lo que presentó no era solo una solución técnica para un problema antiguo. Era un mapa completo, documentado, lo suficientemente claro como para que cualquier persona pudiera entenderlo, mostrando no solo cómo resolver el problema sino por qué había persistido durante tanto tiempo. Y ese segundo elemento era el más incómodo. Porque explicar por qué un problema persiste en un ambiente cerrado inevitablemente revela quién se beneficiaba de su persistencia. No era una acusación directa. Era simplemente la lógica de los hechos colocada en secuencia. Pero la lógica, cuando se aplica con honestidad, tiene el hábito inconveniente de señalar en la dirección correcta. Uno de los tres hombres intentó, en un primer momento, minimizar. Dijo que era interesante, que merecía ser analizado con más cuidado, que había aspectos que debían considerarse antes de cualquier decisión. Es el tipo de respuesta que sirve para ganar tiempo cuando no hay un argumento disponible. Pero había otras personas presentes en aquella presentación, personas que no formaban parte del grupo que había creado el desafío, y esas personas no tenían el mismo interés en minimizar. Hicieron preguntas genuinas. Se involucraron con lo que se estaba presentando. Y ese involucramiento, público e imposible de ignorar, les quitó a los tres hombres la posibilidad de simplemente archivar aquello. Lo que quedó evidente en ese momento, para todos los que tenían ojos para ver, fue que el desafío había sido creado sobre una premisa falsa. La premisa de que ella no tenía la capacidad suficiente para mantenerse en aquel ambiente. Pero la capacidad estaba allí, documentada, aplicada a un problema real, produciendo un resultado concreto. La narrativa se había derrumbado. Y cuando una narrativa se derrumba en público, quienes la construyeron quedan en una posición muy delicada. Porque o reconocen que estaban equivocados, lo que rara vez ocurre con personas acostumbradas a tener siempre la razón, o necesitan encontrar una nueva narrativa. Y encontrar una nueva narrativa lleva tiempo. Pero lo que realmente cambió en ese momento no fue la percepción de los tres hombres sobre ella. Las personas que construyen sistemas de control rara vez cambian de perspectiva porque alguien haya demostrado competencia. Lo que cambió fue la percepción del ambiente alrededor. De las personas que habían permanecido en silencio durante todo aquel proceso, observando, calculando, esperando ver hacia qué lado soplaría el viento. Esas personas, que representaban la mayoría silenciosa del lugar, vieron algo aquel día que ya no podían fingir que no habían visto. Y en ambientes donde el silencio colectivo es el pegamento que mantiene todo unido, cuando esa mayoría empieza a ver de otra manera, todo el equilibrio se desplaza. El control que aquellos tres hombres creían tener sobre la situación se había deslizado de sus manos de una manera que todavía no sabían cómo nombrar.
No hubo conflicto abierto. No hubo confrontación dramática. Ninguna voz se alzó, ninguna acusación fue hecha en voz alta. Pero el poder en una sala puede cambiar de lugar sin hacer ruido. Simplemente va hacia donde está la verdad. Y aquel día la verdad estaba claramente de su lado. Hay una enorme diferencia entre el silencio de quien no tiene nada que decir y el silencio de quien ya no sabe qué decir. El primero está vacío. El segundo está lleno de cosas que no logran salir. Y el silencio que se apoderó de aquella sala después de que todo fue presentado era del segundo tipo. Era un silencio denso, cargado, del tipo que hace que el aire parezca más pesado de lo que debería. Nadie pidió disculpas. Nadie reconoció en voz alta lo que se había vuelto obvio para todos. Pero el silencio dijo todo lo que las palabras se negaban a decir. Y a veces el silencio es la confesión más honesta que existe. Los tres hombres salieron de aquella situación sin la dignidad de admitir lo que había ocurrido. Eso no es una sorpresa. Las personas que construyen poder sobre el silencio de los demás rara vez desarrollan la capacidad de hablar con honestidad cuando el silencio finalmente funciona en su contra. Es más fácil retirarse poco a poco, dejar que el asunto se enfríe, actuar como si todo el episodio hubiera sido menos significativo de lo que realmente fue. Es una forma de preservar la narrativa incluso después de que ya se ha derrumbado. Pero el problema de retirarse así es que quienes estaban observando lo vieron todo. Y la memoria colectiva es difícil de borrar. Lo que aquel silencio reveló no fue solo la verdad sobre ella. Reveló la verdad sobre ellos. Sobre el sistema que habían construido y mantenido durante tanto tiempo. Sobre las preguntas que nunca quisieron responder. Sobre la incomodidad que una sola persona atenta había sido capaz de crear simplemente negándose a fingir que no veía lo que veía. Los ambientes que dependen del silencio colectivo para funcionar son mucho más frágiles de lo que parecen. Se sostienen mientras todos cooperen. Cuando alguien deja de cooperar, toda la estructura necesita reorganizarse. Y reorganizar estructuras de poder es un proceso que nunca permanece silencioso por mucho tiempo. Ella salió de aquella situación sin celebración, sin discurso, sin el momento catártico que historias así suelen tener en el cine. La vida real rara vez ofrece un cierre limpio y satisfactorio. Lo que ella tenía era algo diferente, y en muchos aspectos más valioso: claridad. La claridad de haber enfrentado una situación diseñada para hacerla dudar de sí misma y haber descubierto, en el proceso, que la duda no había ganado. Que debajo de años de invisibilidad, de silencio elegido, de peso cargado en soledad, había algo que ni siquiera ella misma había tenido la oportunidad de medir completamente hasta entonces. Existe una frase atribuida a varias personas a lo largo de la historia, pero que independientemente de su autoría contiene una verdad que resiste el tiempo: el carácter se revela bajo presión. No es en las situaciones cómodas donde descubres quién eres realmente. Es precisamente en los momentos en que todo conspira para hacerte ser menos de lo que eres cuando la esencia de una persona aparece con claridad. Ella había pasado por una presión real, del tipo que no es metáfora ni ejercicio de desarrollo personal, sino una situación concreta con consecuencias reales. Y lo que apareció bajo esa presión fue algo que nadie a su alrededor había tenido la generosidad de ver antes. Y aquí está la verdad más importante de todo lo que ocurrió en esta historia. Ella nunca fue débil. Nunca fue insignificante. Nunca fue solo la persona silenciosa que se despertaba temprano y no hacía ruido. Fue, durante todo ese tiempo, alguien a quien el ambiente había decidido no ver. Y hay una diferencia crucial entre no ser visto y no existir. Porque todo lo que había permanecido invisible durante tanto tiempo estuvo allí todo el tiempo, creciendo, profundizándose, preparándose. Esperando el momento en que el mundo finalmente se viera obligado a mirar de verdad. Y cuando ese momento llegó, lo que el mundo encontró fue mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado que estaría allí.
Esta historia termina sin aplausos, sin discurso emocionante, sin el momento grandioso que el cine promete a quienes superan la adversidad. Y tal vez sea precisamente por eso que es tan poderosa. Porque la vida real no funciona con banda sonora. Funciona con decisiones silenciosas tomadas en días difíciles, sin público, sin garantía de resultado. Y cada persona que está viendo esto ahora ya pasó, en alguna medida, por un momento parecido. Ya sintió el peso de tener que justificar su presencia en un lugar. Ya escuchó, de alguna manera, que necesitaba demostrar algo a alguien que ni siquiera merecía esa prueba. La pregunta que queda después de esta historia no es sobre ella. Es sobre ti. ¿Cuántas veces aceptaste la versión que otros tenían sobre quién eres? ¿Cuántas veces te hiciste más pequeño para encajar en las expectativas de quienes nunca te vieron de verdad? ¿Cuántas veces te quedaste en silencio cuando deberías haber hecho la pregunta correcta? No para confrontar. No para crear conflicto. Simplemente porque la pregunta era honesta y tenías derecho a hacerla. Porque lo que esta historia enseña, en el fondo, no es como enfrentar a 3 hombres en una sala. Es lo que ocurre cuando una persona deja de pedir permiso para existir. Cuando decide que su valor no está en negociación con quienes nunca tuvieron la capacidad de medirlo. Cuando entiende que demostrar algo a quien ya decidió que no tienes valor es un juego que nunca será justo, y que la única jugada inteligente es jugar por razones completamente tuyas. Tú tienes ese mismo material dentro de ti. Todo el mundo lo tiene. La diferencia está en quien decide usarlo y quien decide seguir esperando que alguien de fuera le dé permiso. Entonces la verdadera pregunta es esta: ¿qué estás esperando todavía para dejar de ser invisible para ti mismo? Si este video te hizo pensar, si tocó algo que reconociste en tu propia vida, entonces haz algo ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada semana hay una nueva historia, un nuevo ángulo, un nuevo conocimiento que no vas a encontrar en contenido superficial. Y si quieres continuar ahora mismo, el próximo video ya te está esperando. Porque hay otra historia en este canal que comienza de una forma aún más engañosa. Al principio, todos también creían que aquella mujer era débil. Sola, sin recursos, sin importancia. Las personas la miraban y solo veían a alguien sin valor. Pero como acabas de descubrir, las apariencias suelen mentir. Y en el video ella parecía débil, sin valor y sola, pero esa era solo parte de la historia, que está apareciendo ahora en la pantalla. Descubrirás qué ocurrió cuando esa mujer decidió dejar de aceptar el papel que el mundo le había dado. Haz clic en el ahora. Porque algunas de las personas más peligrosamente subestimadas del mundo son exactamente aquellas que aprendieron a sobrevivir en silencio.